Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Ok. Buenas tardes. Hola, hola. Ok, listo. Bueno, entonces parte de la temática este, que vamos a discutir para el último parcial es el tema de dualidad. Un segundo que... Está muy pequeño, ¿no? Creo que ya me pasé. Dualidad. Ok. Entonces, este es un concepto que está asociado a todos los programas lineales o a cualquier programa lineal. O sea, lo podemos poner de este lado. Sí, sí. Asociado a todo o cualquier programa lineal, podemos decir. De cualquier programa lineal existe otro denominado dual, el problema dual. Ajá. En este sentido, al problema original o al programa original se le denomina primal. ¿Sale? Entonces vamos a tener dos instancias, por así decir, el problema primal o el programa primal y el programa dual. Y las soluciones de ambos problemas están relacionadas, de manera que, por ejemplo, el óptimo, el problema dual, vamos a ponerlo así, las soluciones están relacionadas de tal forma que, por ejemplo, la solución del problema dual corresponde a los precios sombra del primal. Recuerden que esta parte de los precios sombra la discutimos cuando hablamos del análisis de sensibilidad o cuando vimos la introducción al análisis de sensibilidad. Voy a ponerlo así, recuerde la discusión introductoria sobre análisis de sensibilidad. Ajá, o sea, ¿qué pasa si cambiamos ciertos parámetros de un problema, ¿no? Y qué es lo que vamos a discutir aquí también. Entonces, bueno, esto de los precios sombra aparece como solución del programa dual o del problema dual. ¿Sale? Y la solución óptima en ambos casos es la misma. ¿Sale? Solo que cambia el objetivo. Y entonces aquí es donde ya cobra mayor sentido las formas estándar, ¿no? Las formas estándar de los problemas se muestran enseguida, ¿no? Se muestran a continuación. Aquí vamos a escribir el problema primal, que como lo hemos descrito durante todo el curso, es un problema de maximización. O sea, el problema base, por así decirlo, va a ser un problema de maximización, donde z es igual a c transpuesta multiplicada por x, sujeto a que a por x es menor o igual que b. Y x tiene que ser una variable no negativa. Ajá. Y el problema dual, en este sentido, o el problema dual que está asociado, no es cualquier problema, por así decirlo. O sea, depende de la estructura que se tenga aquí, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si el problema primal es un problema de maximización, el problema dual es un problema de minimización. Ajá. Y la función objetivo cambia un poquito, pero la función objetivo lo que contiene son los coeficientes tecnológicos, más bien los coeficientes de capacidades del problema primal. Ajá. O sea, los coeficientes de costo del problema dual son los coeficientes de las capacidades del problema primal. ¿Vale? Y en este caso, pues vamos a cambiarle el nombre de las variables, ¿no? W sería la función objetivo e Y serían las variables del problema. Sujeto a que en este caso A transpuesta multiplicada por Y. ¿Sí? O sea, es la misma matriz tecnológica, pero transpuesta. ¿Vale? Multiplicada por las variables Y, tiene que ser mayor o igual que C, que los coeficientes de costo del problema primal. Y por supuesto también vamos a exigir, por así decirlo, una restricción de no negatividad sobre las variables, ¿no? Ajá. Entonces, el postulado general indica que la solución del problema primal es solución del problema dual, o que el problema primal tiene solución si y solo si el problema dual tiene una solución, ¿no? Y entonces, de hecho, esas soluciones son exactamente las mismas. Así que bueno, en esta parte lo vamos a tomar por hecho, ¿no? Porque para hacer o bueno, preparar todos los postulados teóricos, pues necesitaríamos aventarnos otro semestre realmente para construir toda la teoría que hay detrás de esto. Entonces, bueno, en esta parte vamos a considerarlo ya como un hecho, ¿no? La solución del problema primal es solución del problema dual y viceversa. Ajá. Entonces, bueno, vamos a indicar las siguientes convenciones, ¿no? Las siguientes notaciones, más bien dicho. Observaciones número 1. Que los coeficientes de costo del problema primal, son las capacidades, ¿no? Son las capacidades del dual. Ajá. O sea, lo que vemos aquí, los coeficientes de costo del primal son las capacidades del dual. Ajá. Y número 2, las capacidades al revés, ¿no? O sea, las capacidades del primal son los coeficientes de costo del dual. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Aquí tenemos las capacidades en el problema primal y en el dual, pues los tenemos como coeficientes de costo. Y los coeficientes tecnológicos, ya sería la última observación, los coeficientes tecnológicos asociados a una variable del primal son los coeficientes de costo asociados a una restricción del dual. Entonces dice, los coeficientes tecnológicos asociados a una variable, o sea, por ejemplo aquí la primera variable del vector X, por así decirlo, vamos a decir que es X1, ¿no? Y entonces la primera columna de la matriz A son todos los coeficientes tecnológicos asociados a esa primera variable. ¿Vamos? La segunda variable del vector tendría como coeficientes tecnológicos a la segunda columna de la matriz A. Cuando la transponemos, lo que era la primera columna ahora es el primer renglón de la matriz, y ese primer renglón representa todos los coeficientes de la primera restricción del problema. Por eso se dice que los coeficientes asociados a una variable primal son los coeficientes asociados a una restricción del dual. ¿Sale? Y al revés, ¿no? O sea, los coeficientes tecnológicos asociados a una variable del dual, es la primera columna de la matriz transpuesta de A, está asociada a la primera variable del vector Y en el programa dual. ¿Sí? Y esos mismos coeficientes de la columna de la matriz transpuesta son los coeficientes del primer renglón de la matriz A. Y ese primer renglón, pues está asociado a la primera restricción del problema. ¿Vale?
Es lo que se está considerando. Y entonces, bueno, pues no hay que discutir nada más, simplemente seguir el juego, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como ejemplo, para visualizarlo, ¿no? Profesor. Bien. ¿Y el dual de un problema de minimización se definiría Ah, más o ok. menos igual? Ajá, ok, ok. Es buena pregunta. Si el primal es un problema de minimización, ¿sí? Con esta misma Bueno, en la forma nomenclatura, en esta misma forma, habría que cambiarla. Ajá, o sea, habría que ponerlo en este sentido, en el modo estándar que hablábamos desde el principio del semestre. No se recuerdan que al principio definimos las formas estándar, porque, por ejemplo, o sea, puede ser al revés. Podemos pensar que es el dual del primal de minimización, ¿sí? O sea, los podemos ver en ese sentido. Pero el primal de minimización tiene que tener la forma estándar. Si no la tiene, la modificamos nada más. Y entonces transformamos el problema al primal asociado. Y en ese sentido no tenemos que preocuparnos por el signo de los coeficientes de las capacidades, porque de hecho en algún momento les comentaba que para que funcionara el método simplex, de hecho los coeficientes tecnológicos, perdón, los coeficientes de las capacidades tienen que ser no negativos. Y allá cuando hablamos del problema dual no hay que preocuparnos realmente por eso, ¿sabe? Entonces, Entonces, en el dual el C puede ser negativos todos incluso. podría ser, sí, 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 podría ser. Ajá. Ok. Sí, 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 eso puede suceder. Entonces el dual del dual es el primal. Exactamente, exactamente, ahí está, y ahí se observa esa propiedad que usted dice, o sea, el dual del dual, ¿no? Es el primal nuevamente, ¿no? O sea, como que regresamos. Entonces, es exactamente lo mismo que se ve aquí, ¿vale? Vale. Bueno, bueno, pero ahí mi vecino está escuchando música algo fuerte, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, No, ¿no? no escucho nada. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, no me distrae mucho, pero sí, sí alcanzo a escucharla y traigo los audífonos. Bueno, por eso les preguntaba, pero qué bueno que no. Ok, entonces vamos a ver como ejemplo, maximizar z igual a 2x más 5y, sujeto a un programa que ya hemos estudiado desde antes, menos x más y menor o igual a 4, x más 2y menor o igual a 17 y x menor o igual que 6, ambas variables no negativas, ¿vale? Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es resolverlo por medio del dual. Ajá. Aunque ya sabemos la solución de esta parte, o sea, ya lo hemos resuelto antes y ya sabemos cómo queda la estructura. Incluso este fue el que analizamos para los precios sombra y todo eso. ¿Vale? Entonces el dual asociado pues sería el problema de minimización. Antes. Hay que verificar que ya todo está escrito en la forma estándar del problema de maximización. Y en este caso ya lo está. O sea, todas las restricciones están en el sentido de menor o igual. Y entonces para el problema, el problema dual, que va a ser de minimización, definimos W, ¿sale? Entonces aquí quizás convenga también cambiar de nombre todas las variables. No hemos utilizado W, la podemos utilizar aquí. En el postulado general dice que es Y, pero bueno, aquí lo podemos cambiar de nombre. Podríamos utilizar otras variables. Pero los coeficientes de la función objetivo son el número de restricciones que hay en el problema primal. O sea, el primer coeficiente es 4. Lo multiplicamos por la primera variable, vamos a decir que es y1. El segundo coeficiente es 17 multiplicado por y2. Y el tercer coeficiente es 6 multiplicado por y3, ¿no? Entonces sería 6 por y3. Sujeto a, bueno, simplemente lo que forma la matriza del problema primal, la transponemos, ¿no? Para multiplicar estas variables. Entonces, quizás a veces funcione o sea más económico escribir primero la matriz y luego transponerla y poner las variables, ¿no? Ahorita lo comprobamos. Entonces sería menos y1 más y2 más y3 mayor o igual que el primer coeficiente de costo, que es 2. ¿Vale? Y la segunda restricción
que sería la que está asociada a la segunda variable del problema primal, que es y, sería y1 más 2y2 mayor o igual que 5. Y todas las restricciones, más bien todas las variables, tienen que ser no negativas. Ya, me faltó una, ¿verdad? Ahí. Y1, Y2 y Y3 tienen que ser no negativas. Ujú. Y entonces, bueno, ahora para resolver este problema, por el método simplex, lo que tendríamos que hacer, de hecho, es transformar primero el problema a un problema de maximización, pero nada más con respecto a la función objetivo. Ajá. Agregar variables artificiales y de holgura. En este caso utilizaríamos el método de la gran M, el método de penalización. ¿Sale? Y procederíamos de la manera usual, ¿no? Como lo hemos hecho antes. Ajá. Inclusive pueden utilizar el método simplex revisado porque, por ejemplo, aquí si agregamos las variables artificiales nada más, perdón, las de holgura, si agregamos variables de holgura para obtener las igualdades, comenzamos con cualquier base, ¿no? Y de ahí nos desplazamos para ver cuándo llegamos al mínimo, ¿no? Pero entonces ahí está lo que es interesante, es ver que el mínimo va a corresponder al máximo del problema primal, y eso me gustaría que lo comprueben ustedes, ¿no? O sea, que lo realicen ahorita. Pueden utilizar cualquiera de las herramientas que ya les he enseñado, ya sea para hacerlo paso por paso o resolverlo directamente en Python, como lo vimos la vez pasada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dar un espacio, ¿no? Que serán unos 5 minutos, 10 minutos, unos 10 minutos, ¿no? Yo creo que es suficiente para que puedan resolver el problema y que veamos precisamente esa discusión, ¿vale? El de minimización. Ajá, el de minimización, o sea, resolver el dual, Ok. ¿vale? Ujú. Sí.
El valor óptimo le dio 310. Es mucho, ¿no? Ajá. Solo me salió 41. Ajá, sí, es lo que tiene que salir. Tiene que salir ¿Sí es 40. 41? Sí, de hecho. Sí, no chequé ahí las operaciones o cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo este compañero? En Excel, ajá. Pero quizás por ahí metió algo mal, ¿no? Porque sí, nada más chéquelo, porque sí tiene que salir 41. Ahorita lo checamos. Si quieren, vamos a dar otros 2 minutos para que lo terminen de checar. También los demás que no han dicho si ya terminaron, ¿no? Bueno, pues para que tengan tiempo, ¿no? Les dio 41, ¿verdad? Sí, es correcto, tiene que dar 41. Gracias. Sí me quedó 41, profesor. ¿También le quedó 41? Excelente, muy bien. Bueno. Muy bien, ¿alguien más? ¿Todo bien? 41 ya lo corrigió también el compañero que había dicho que le daba. Ah, ok. Bueno, entonces miren, ahora lo que hay que checar pues, son los pasos para compararlo, nada más. Ahorita, quizás ustedes lo hicieron
rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en Excel así poniendo los datos, los coeficientes y listo, ¿no? Pero en una primera instancia, vamos a decir así, es conveniente mirar el proceso paso a paso para ver qué es lo que está sucediendo. Porque en este caso lo estoy mostrando el del problema primal, el original, la tabla, ¿no? Y lo que podemos ver, que seguramente fue lo que ustedes obtuvieron, es que los valores de las variables son precisamente los precios sombra que se observan aquí en la tabla simplex óptima del problema primal. O sea, lo que se obtuvo de este lado es que Y1 es igual a un tercio, Y2 es igual a 7 tercios y Y3 es igual con cero. ¿Sí? Y entonces, bueno, al sustituirlo en W, para lo que se obtiene en W es 4 multiplicado por un tercio, más 17 multiplicado por 7 tercios, ¿no? Que al simplificarlo pues sale 41, en efecto. ¿Vale? Y esta solución entonces es congruente con la solución Z del problema primal, que es lo que queremos observar. Pero ¿qué pasa si nosotros resolvemos el problema primal y queremos saber cuáles son los verdaderos valores de las variables? ¿Qué harían? O sea, ¿cómo podríamos concluir en ese sentido? Entonces, o sea, ¿dónde en el procedimiento de la solución del problema dual, dónde encontramos los valores de las variables del problema primal? ¿Cuál creen que será la respuesta? O sea, viendo lo que acabamos de realizar aquí. ¿Dónde encontramos aquí? Los valores de las variables del problema primal al resolver el problema dual de forma tabular. O sea, quizás ustedes no lo resolvieron tabular, el de minimización, pero ¿dónde esperan que se encuentre? Con base en esto que les estoy diciendo. O sea, ya lo resolvieron, ya obtuvieron estos valores de las variables, ya obtuvieron este valor óptimo, está bien, cualquiera que haya sido el método que hayan utilizado. Pero observando la solución del problema primal en el método simplex tabular, observamos que los precios sombra corresponden a los valores de las variables en el dual. Entonces, ¿dónde creen, al resolver el problema de minimización en el dual, dónde creen que vamos a encontrar los valores de las variables originales o las variables del problema primal al resolver el dual? Igual como en los precios sombra, ¿no? Exactamente, igual en los precios sombra. Lo tendríamos que obtener exactamente en los precios sombra de la tabla. Ajá. Entonces, a ver, traten de realizarlo, pero háganlo, por ejemplo, en Excel para que sea digo, quizás un poquito más breve, porque ya lo hemos visto desde antes. Ya lo propongo que lo hagan ahí. Y si no, también lo pueden hacer con Python, ¿no? O sea, ir haciendo las operaciones. Pero bueno, ahí necesitan un poquitín más de entrenamiento, porque lo acabamos de ver, ¿no? Ajá. A ver, chéquenlo y ahorita lo retomamos.
voy a mostrarles el proceso. Pero fíjense, aquí quizás nada más hay que tomar en cuenta lo que se está realizando, ¿no? O sea, el enfoque que se está realizando. Para resolverlo por el tabular, necesariamente tenemos que convertir el problema en igualdad, ¿no? O sea, como lo tenemos, como les decía No hace sé rato. si esté compartiendo pantalla, maestro. Ah, ¿no estoy compartiendo pantalla? No, Perdón, maestro. se perdió. A ver, voy a volver. Ok, muy bien, gracias. Entonces tenemos que convertir primero el problema a igualdad, como les decía hace rato, agregamos variables de holgura, que en este caso las variables de holgura llevan signos negativos, ¿no? Para bajar el lado izquierdo de la desigualdad. Y después agregamos una variable artificial que nos va a servir como nuestra base inicial en el método tabular. El problema lo transformo a un problema de maximización. ¿Sí? Y de ahí obtengo entonces la tabla simplex inicial, que esta es la tabla simplex inicial, ahora con la notación que estamos adoptando en este momento. W como nuestra variable o función objetivo, y bueno, tomando en cuenta el método de la gran M, ¿no? Estoy considerando que la M es 100, ¿vale? Y bueno, aquí hago el procedimiento correspondiente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, con el método de la gran M, pues bueno, por ejemplo, aquí enfatizo cuál es la variable, cuál es el renglón pivote, ¿no? O sea, la variable que entra a la base y la variable que sale de la base. En este caso entra Y2, reemplaza a la primera variable artificial. Entonces, ya que hacemos las operaciones de renglones, todavía hay variables negativas. La más negativa es Y1, eso significa que Y1 entra a la base. Y no hay de otra, aquí tiene que salir el A2 porque el coeficiente -1 no entra, no participa, por así decirlo, en el criterio de selección. Ahora aquí aquí se me fue estos colores, ¿no? Ahí no iban. ¿Vale? Pero aquí lo voy a enfatizar, ¿no? De otra forma. Aquí este va a ser el pivote, o sea que entra la variable Y1 y sale A2, aquí se ve reflejado. Aquí también ya cuando convertimos los pivotes y entonces vemos que se cumple el criterio de optimalidad en la tabla simplex, que todos los coeficientes tienen que ser no negativos. Y observamos, ¿no? ¿Cuáles serían las variables que corresponden a los precios sombra? ¿No? ¿Sí? O sea, los precios sombra precisamente corresponden a todas las variables no básicas. Recuerden que eso también lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, Y3 variable no básica, ¿no? Ahí aparece el primer precio sombra. ¿Sí? El segundo precio sombra asociada a la segunda variable no básica, que es H1, pero ojo, o sea, la variable H1 está asociada a la primera restricción. Primera restricción, voy a ponerlo así. En el problema dual, la primera restricción está asociada a la primera variable, vamos a poner así, primer variable del primal. Perdón por escribir chueco, ¿eh? O sea, nada más es ver esto. La primera restricción del dual está asociada a la primera variable del primal. Ajá. Entonces, el precio sombra que observamos para la primera restricción, este precio sombra corresponde a la variable primal, a la primera variable primal que es X. O sea, X es igual con 3, es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. ¿Sabe? Luego, la segunda restricción, de la misma manera, corresponde a la segunda variable del primal. ¿No? Aquí lo voy a señalar de la misma forma, ¿no? O sea, aquí tenemos la segunda variable, perdón, segunda restricción, voy a poner así, que está asociada a la segunda variable del primal. Entonces, con base en las operaciones que acabamos de realizar, ¿no? Pues Y es igual con 7, que es precisamente la solución que obtuvimos anteriormente, ¿no? Pero aquí es donde se observa, ¿no? Aquí es donde lo tenemos, lo vemos reflejado. Los demás precios sombra realmente no nos interesan en esta parte, ¿no? ¿Sabes? Realmente no son de interés particular, pero van a interesar un poquito más cuando hagamos el análisis de sensibilidad, ¿sale? Que de hecho vamos a profundizarlo, ¿no? O sea, a realizar el análisis de sensibilidad desde el punto de vista algebraico, ¿sí? De ver cuáles son los parámetros que tienen que cambiar, cómo se interpretan los cambios, todas estas operaciones que tenemos que realizar. Y ahora el valor
el valor objetivo es negativo porque recuerden que transformé o transformamos el problema a uno de maximización. ¿Vale? Entonces, este es el valor máximo, ¿no? El máximo W para W. Pero ese W lo transformamos, ¿no? O sea, realmente la solución que nos interesa es el mínimo, que sería el negativo, ¿no? El mínimo es igual a 41, W. ¿Sale? Entonces, quizás a este W le podemos poner un gorro para distinguirlo, ¿no? Nada más. ¿Sí? Y esa solución, pues es exactamente la misma a la del problema primal, que es el que les mostraba hace rato de este lado, ¿no? Aquí está la solución del problema primal. En este sentido, bueno, pues vemos que es más económico resolver el problema primal que resolver el problema dual. Ajá. Pero la idea es ver que tenemos dos opciones al menos ahora, ¿no? Para resolver. Y a veces conviene, a veces es más económico que resolvamos el problema dual a que resolvamos el problema primal. Pero ya también depende del número de restricciones que tengamos, el número de variables. Por ejemplo, imagínense que el problema primal tiene 4 variables y 2 restricciones, ¿no? Entonces, inclusive ese problema, vuelvo a repetirlo, o sea, un problema de 4 variables y 2 restricciones, pues inclusive se podría resolver a nivel geométrico, ¿no? Con el dual, porque el dual tendría solamente 2 variables. ¿Sí me siguieron la idea? O sea, el número de restricciones del primal es el número de variables del dual y el número de restricciones del dual es el número de variables del primal, o sea, al revés, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O algún comentario? De hecho, también la solución se obtiene en 2 iteraciones, ajá, porque la solución de este problema se obtiene en 2 iteraciones y aquí sucede exactamente lo mismo. En 2 iteraciones obtenemos la solución óptima. Y o sea, viendo todo desde el mismo punto de vista, ¿no? Trabajándolo todo desde el mismo punto de vista. Ahora, podríamos haber implementado el método de la gran M o el método de la M por medio del problema de minimización original, como estaba, ¿no? Nada más cambia el criterio de optimalidad. ¿Sí? Pero bueno, ahí aquí lo transformé al de maximización, que es como la manera usual de realizarlo. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a ver esto, pero aplicado al Excel, ¿no? Que es donde, de hecho, Excel es el que nos da un informe de sensibilidad directo. Entonces, bueno, vamos a realizarlo. Ahorita lo vemos. Y les voy a decir por qué estoy hablando de ese reporte de sensibilidad. Ok, entonces el problema original es minimizar W igual a 4Y1. O sea, voy a poner aquí, como les había enseñado antes, no vamos a poner aquí el nombre de las variables, Y1, Y2 y Y3, y de este lado la parte de la solución, ¿no? Entonces, los coeficientes de costo son 4, 17 y 6. Estoy hablando del problema dual, por supuesto. Y luego en las restricciones, los coeficientes tecnológicos son -1, 1 y 1, y 1, 2, 0. 1, 2, 0. Aquí colocamos, solamente para recordar, el sentido de la desigualdad, que es mayor o igual, mayor o igual. Y más abajo ponemos los valores iniciales, que son 0, como siempre. Entonces aquí programamos el producto, ¿no? Como lo habíamos visto. Sí, o sea, valor de la variable por su coeficiente. Aquí el valor de la variable por más bien el coeficiente por el valor de la variable. Y podemos copiar esta misma fórmula, ¿no? En las demás casillas, ¿no? O sea, la copio aquí abajo y la pego acá arriba, en la parte de la solución. Ahora, las capacidades son 2 y 5. Entonces aquí selecciono la casilla donde se encuentra la solución, acá arriba, en esta parte de aquí. Y me voy a datos, donde seleccionamos el solver, ¿no? Donde resolvemos por el solver, ¿no? Aquí voy a compartir la pantalla completa porque si no, no van a ver el mensaje, ¿no? Ok, entonces selecciono el solver. Voy a decirle que es un problema de minimización, que las celdas que cambian de los valores son estas de acá abajo, los valores iniciales que implementamos.
Y las restricciones, bueno, seleccionamos los lados izquierdos de las restricciones. Vamos a decir cuál es el sentido de la desigualdad, que tiene que ser mayor o igual en todos ellos. Sí, aquí lo cambié, ya lo cambié. Y la capacidad o la restricción de este lado sería el 2 y el 5, ¿no? O sea, seleccionamos el rango completo, le damos clic en aceptar y listo. Siempre por defecto está el valor que dice convertir las variables en restricciones en negativas, ¿no? Y seleccionamos el método simplex lineal, ¿no? El método simplex. Entonces resolvemos el problema. Ajá, y lo que vemos es precisamente lo que esperábamos ver, ¿no? Por supuesto, de lo que ya habíamos discutido. Los valores de las variables, y1 es 1/3, y2 es igual a 7/3, ajá, entonces que es 2.33 aproximadamente, y3 es 0, es una variable no básica, y la solución es 41, ¿no? O sea, como esperábamos. Ahora, aquí en esta parte, si lo resolvemos de esta manera, no vamos a ver los valores de las variables del problema primal, ¿sale? Porque no tenemos los parámetros de precio sombra. Y eso es algo que de hecho o sea, las paqueterías en Python y en MATLAB no lo ofrecen, al menos de manera directa. Habría que clavarnos ahí un poquito para ver si tiene alguna opción, ¿no? O sea, sinceramente yo no he buscado eso en MATLAB o en Python para ver si tienen esa opción de ver análisis de sensibilidad. Como lo tiene Excel, el análisis de sensibilidad lo podemos obtener en donde dice informes, seleccionar la opción que dice confidencialidad, ¿sale? Es posible que, según la versión que tengan, incluso diga ahí sensibilidad en lugar de confidencialidad, ¿sale? Entonces ahí, cuando seleccionamos esta opción que dice confidencialidad, se tiene que resaltar, le damos clic en aceptar, ¿sale? Nos va a aparecer inmediatamente una nueva pestaña en la parte inferior que dice informe de confidencialidad, ¿no? Ya le damos clic, le voy a ampliar un poquito lo del informe, ¿no? Y bueno, vamos a retomar un poquito de lo que ya habíamos hablado con respecto al análisis de sensibilidad. Primero que nada, los precios sombra, aquí están. ¿Vale? Nos dice cuáles son las restricciones. Aquí están las restricciones. Ajá. Me permitan un segundo. Vale, muy bien. Entonces, los precios sombra. Ajá. Son 3 y 7. O sea, los precios sombra reflejan precisamente lo que les decíamos hace rato, o sea, los valores de las variables del problema primal. O sea, ahorita lo vamos a ver en ese sentido, ¿no? Lo podemos ver en ese sentido. Y después vamos a asociar, o sea, qué es lo que podemos ver con respecto a estas dos cantidades, ¿no? Lo que dice que es permisible aumentar, permisible reducir, etcétera. Eso lo vamos a analizar con más detalle. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, ya visto esto, pues podemos verificar precisamente que se va a cumplir esa propiedad, pero es algo de lo que tenemos que, bueno, hay que convencernos, ¿no? Hay que practicar para convencernos. Entonces, vamos a, como parte de las actividades también de la misma clase, ahora que va a ser un poquito más práctico, pues entonces irnos a la sección 7.1 del libro de Hillier-Lieberman. Se los voy a mostrar. Vamos a la sección 7.1 del Hillier-Lieberman. Ajá, y comenzamos a resolver todos los ejercicios de la sección 7.1, que son los que empiezan en 7.1, ¿no? O sea, diría hasta el 7.1.6. ¿Vale? Nada más habría que checar de qué se trata el problema 6.7.2. Y también en el 7.1.5 que hace referencia a un problema de la sección 6.7. Quizás esos no los discutamos, pero sí vamos a discutir los que están aquí, ¿no? Entonces, primero dice que resolvamos el problema de forma gráfica. Se puede resolver de forma gráfica, ¿vale? Utilizar el método simplex dual para resolver el problema y trazar una gráfica de la trayectoria que toma el método simplex dual. O sea, también nos está pidiendo que veamos cuál es la
la trayectoria que toma el método simplex dual, ¿no? Que se puede realizar. ¿Cuántas variables, por cierto, tendría el problema dual aquí? 3. Tendría 3 variables. Entonces, para realizar la gráfica de la trayectoria que toma el método simplex, tendría que ser una gráfica en 3 dimensiones, ¿estamos de acuerdo? La gráfica de la trayectoria se refiere a cómo va yendo de un punto a otro. Exactamente, sí. Sí, o sea, cómo va de un punto extremo a otro punto extremo. Ok. Entonces, bueno, aquí también pues valdría la pena y utilizar alguna de las herramientas de graficación como MATLAB y matemática, ¿no? Sirven para en ese sentido. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué les parece si van resolviendo estos ejercicios? Ajá, los preparan, o sea, los presentan, los guardan en LaTeX, con Word o como quieras, o sea, así que queden bien presentables y me los entregan, ¿no? ¿Hasta qué ejercicio dijo? Hasta el 7.4, 7.4. sí, para entregarlo. Y eso del método Ajá, simplex dual es ajá, resolver el dual. exactamente, es resolver el dual, sí. Ok. Pero aquí hay que combinarlo con esta parte que dice, primero resolver el problema en forma gráfica, así tal cual está, ¿no? Así tal cual. Después ya en el inciso B dice utilizar el método simplex dual. Entonces ya lo hacemos por el dual, ¿no? Lo planteamos, lo resolvemos y además, pero para trazar la gráfica de la trayectoria, pues tenemos que hacer el método simplex tabular, ¿estamos? Porque solo de esa forma podemos ir viendo cuáles son los nodos, ¿no? Cuáles son los puntos extremos que va tomando. Ujú. También con el revisado se podría, ¿no? También con el revisado se podría, de hecho. Y Y el más rápido. revisado, ¿en dónde nos da los, ¿cómo era? Precios fantasma? No, los precios sombra. Precios sombra, siempre Eh, los confundo. sí, no. En el simplex revisado no obtenemos los precios sombra. ¿No? Ah, qué mal. Porque, o sea, de manera directa los obtendríamos al ver los valores de los coeficientes, pero solamente cuando hayamos llegado a la solución óptima, ¿no? O sea, es buena pregunta, es bueno que lo analicemos desde ahí, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo con los precios sombra a partir del simplex revisado. No se dan de forma directa, pero sí los podemos obtener, ¿no? ¿Dónde estarían? Por cierto, eso sí lo podemos ver desde aquí. Bueno, ya dejo de compartir la pantalla. Y vamos a verlo desde acá, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo que con el simplex revisado podemos llegar a esta matriz? ¿Cómo se obtendrían estos valores entonces? Con el CN barra, ¿no? Con el CN barra de esta, en la simplex óptima, ¿no? Solo que ahí hay que tener cuidado cuáles son las posiciones, porque según el orden de las posiciones es el orden de los valores de las variables, ¿no? Por cierto, aquí también sí lo comenté, ¿no? Pero bueno, podemos ver el enlace de esta forma, ¿no? Y1 con X1, X2 con Y2, ¿no? Y X3 con Y3. Pero entonces sí viene, ¿no? Bueno, sí lo podemos sacar ahí. Sí, lo podemos sacar ahí. Pero que venga, es que el venir me suena como a que se vea de forma directa. Por eso decía, no es directo. Ajá. Pero sí lo podemos calcular, ¿no? Pero sea, bueno, revisar el coeficiente de costo reducido. Sí, el coeficiente de costo reducido. Sí, porque en el simple revisado nada más nos fijamos en que se cumpla el criterio de optimalidad y ya, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ahí precisamente es donde se encuentran los precios sombra, donde se encontrarían los precios sombra. Ok. Sí. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando con respecto a los ejercicios, lo voy a pasar acá directamente para no cambiar de ventana. Este, o sea, lo que les propongo es que los vayamos resolviendo en la clase, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, comenzar a resolverlos y
Y yo creo para la siguiente clase ya los habremos terminado, ¿no? O en otras 2 clases como máximo. Y también de cada uno de estos vamos a retomar algunos problemas de aplicación para hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, la siguiente clase vamos a ver el análisis de sensibilidad, pero ya a nivel profundo, por así decirlo, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda. Entonces es por eso que en el Panic siempre hablan del primal cuando están. Bueno, Ajá, todos siempre están hablando exactamente. del primal. Sí, exactamente. Sí, siempre menciona el primal, ¿no? Como que dice el primal, sí, porque va relacionado con el dual. Oh, con razón. Ajá, y otra forma de llamarle al problema original, por así decirlo, pues es el primal, como les decía hace rato, ¿vale? Ujú. Ok. Sí. Bueno, entonces, según las herramientas que estén utilizando, lo que les haga más cómodo, pues así me entregarían su trabajo, ¿vale? Y lo voy a tomar en cuenta, ¿no? O sea, el trabajo que entreguen, según la presentación y todo eso, pues lo tomamos en cuenta, ¿no? El chiste es este, que se vea reflejado, ¿no? En la calificación. Y de las demás secciones, pues ahí también lo vamos a poder ir viendo. O sea, lo que les puedo decir ahorita es del capítulo 7, si lo quieren ver como referencia del Gil Lieberman, es el tercer parcial, ¿no? O va a ser el tercer parcial. Ah. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos, ¿cómo nos vemos? El lunes, ¿vale? Sí, profesor. Bueno, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. Vale, bye.